Bienvenido amigo y amiga. Vamos a continuar con nuestra sección analizando las doctrinas de los testigos de Jehová, parte 21. Gálatas 2:21. No desechó la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Si nuestra salvación dependiera de la ley, nuestra salvación dependiera de ella, resulta que entonces ¿por qué murió Cristo en una cruz del Calvario? Para restaurar lo que se había perdido. Romanos 3:20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado, y eso es algo muy claro en la palabra. Si la Biblia no dijera no matarás, uno no supiera que es pecado. No adulterarás y otras cosas que aparecen en la palabra de Dios en contra de la santidad de Dios. Gálatas 3:21. Luego la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, ¿verdad?, la justicia fuera verdaderamente por la ley, pero no es así. La ley era nada más para cubrir la ira de Dios, no era para apaciguar la ira de Dios. La ley lo único que hacía era eso, pero realmente la ley no quitaba, ¿verdad?, esa enemistad que había entre Dios y el hombre. Este versículo claramente declara que si tú crees que eres salvo por la fe y por tus obras, entonces no eres salvo realmente. Esto es un error de muchas falsas religiones. Tienen un falso Jesús y entonces tienen una falsa doctrina de la salvación. Y este es un tema, amados, que hoy en día está muy mal entendido. La doctrina de la salvación, que en teología se llama ¿cómo se llama? La salvación por la gracia. Muy importante, soteriología, doctrina de la salvación, para que vayamos aprendiendo términos teológicos. A la verdad, los testigos de Jehová enseñan y practican que para ser salvo uno necesita, ser miembro de su grupo, una obra. Oiga, para ser salvo, para sí, la pregunta es ¿salvo de qué? 2. Ir de casa en hacer la obra de evangelismo, según ellos lo entiendan, para que uno sea salvo. Entonces, ¿qué es el evangelio? Nuevas noticias de la salvación. Según los testigos de Jehová, esto es lo que presenta un cristiano cuando tiene la oportunidad de hablar con una persona en la calle. Simplemente los testigos de Jehová predican un evangelio que es de reunirse en un grupo, ¿verdad?, estudiar la Biblia, entre comillas, según ellos lo entienden, y hacer buenas obras de evangelización, según ellos lo entienden, para que una persona llegue a ser salvo. Aunque ya sabemos que el estudio de ellos es la revista Atalaya y la Biblia es solo como un gancho. 1 Corintios 15, versículo 1, le invito a que la analice. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseverasteis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creéis en vano. Porque primeramente, vea qué interesante, amados, porque primeramente, vea lo que dice, porque primeramente que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Entonces, esto es muy importante para ver el tema que sigue, para analizar el tema que sigue con respecto a la resurrección de Cristo, que ya casi vamos a llegar a esa doctrina de los testigos de Jehová con respecto a la resurrección de Cristo. Según la Biblia, el evangelio según Pablo aquí es que Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado, resucitó el tercer día, según las Escrituras. Predijeron que iba a pasar, o sea, esto es según el plan de Dios y no por casualidad o un esfuerzo humano. El mero punto céntrico del evangelio es Jesucristo, quien es Jesús.
sin que la persona cree que Jesús es el prometido Mesías o Cristo, Dios en la carne humano. Juan 1:14, que ya hemos visto anteriormente un poquito sobre ese versículo, ¿verdad? Juan 10:30-33, Juan 20:28, Colosenses 2:9, Filipenses 2:5-8 y Hebreos 1:8. Vivo para morir como sacrificio por nuestros pecados. Jesucristo vivió para terminar en la cruz del Calvario. Era parte del plan de redención, de salvación, ¿verdad? Y que la salvación es recibida por fe, no por obras. Vea qué interesante. Juan 1:12, Romanos 10:9-10. Entonces, la persona no es salvo, ¿verdad?, por obras. 1 Corintios 15, del 1-4, menciona la resurrección física, corporal de Jesucristo. Y esto es la parte central del plan de salvación. Este es el evangelio puro, la resurrección de Cristo, porque como dice Pablo, si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Entonces, vea qué interesante, ahí no tendría ninguna esperanza el ser humano, porque Cristo vino a restaurar lo que se había perdido, esa relación entre Dios y el hombre. Entonces, si Cristo no hubiera resucitado, entonces el sacrificio de Cristo hubiera sido en vano. Pero, para la gloria del Señor, Él resucitó y está a la diestra del Padre. Aún así, los testigos de Jehová niegan la resurrección corporal de Cristo, que es el tema que vamos a seguir un poquito más adelante. Tanto de Jesucristo como primicia, tanto de los salvos, es una esperanza o punto no incluido en el evangelio. ¿Por qué? Porque los testigos de Jehová niegan la resurrección corporal de Jesucristo, que está muy fundamentada en la Biblia. Ahora, acordémonos que más de 500 personas vieron a Jesús después de su resurrección a la misma vez. Muy importante ese detalle, ¿verdad? Más de 500 personas vieron a Jesús a la misma vez después de su resurrección, dando fe de su resurrección. Amados, 1 o 2 personas, como dice la Biblia, para el pensamiento judío es un testigo fiel. Ahora 500 personas que vieron a Jesucristo resucitado. No hay cómo contradecir la verdadera resurrección de Cristo. Mateo 16:13. Y viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros, discípulos, quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Este es uno de los testimonios de la resurrección de Cristo, y podemos ver muchos más. 500 personas pueden testificar la resurrección corporal de Cristo. El punto central de toda la Biblia y de la verdadera salvación es tanto de Apocalipsis para la cruz y de la cruz de Apocalipsis de Génesis a la cruz. La Biblia se centra en el sacrificio expiatorio de Cristo en la cruz. Ese es el verdadero evangelio, la resurrección corporal de Cristo. Pero, nuevamente, como lo hemos visto a través de tiempos, de siglos inmemorables, el diablo siempre quiere ocultar, negar la resurrección corporal de Cristo, porque él sabe que este es el verdadero evangelio, que Cristo resucitó y que está a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Él es nuestro abogado, dice la palabra. Entonces, es que uno cree que Jesús es el Mesías, el Cristo, el Salvador. Esto es que es Dios vivo en forma humana, que a eso se le llama en teología la unión hipostática, que ya hablamos un poquito anteriormente, ¿verdad? Que murió en la cruz por los pecados de la humanidad como perfecto sacrificio de Dios, y que fue resucitado el tercer día, cumpliendo el requisito de la ley.
Acuérdense que la ley demandaba un sacrificio por el pecado. Entonces los sacrificios en el Antiguo Testamento eran para apaciguar la ira de Dios, pero no para quitar totalmente el pecado en el ser humano, quitar esa enemistad completa de Dios y el hombre por culpa del pecado. Pero, como les digo, es un tema que todavía los testigos de Jehová no alcanzan a entender, tanto que rehúsan, y lo hemos visto anteriormente. Predican un Cristo que ni siquiera ellos creen, un Cristo que fue aniquilado en la doctrina de la aniquilación, y vienen hablando de un Cristo que realmente para ellos nunca existió, y ahorita se los voy a demostrar en una de sus doctrinas, donde realmente aquí, cuando usted escuche esto, usted va a decir, bueno, con todo lo que hemos visto hasta esta parte 21, ahora con esto llegamos a la conclusión de que los testigos de Jehová no creen en Cristo Jesús como tiene que ser. Podemos decir que predican un evangelio de las buenas nuevas de salvación, porque no predican un Cristo verdadero. No existe para ellos Cristo. Acuérdense lo que vimos anteriormente. Ahora vea lo que vamos a aprender en esta parte 21 con respecto a la resurrección de Cristo, que esto es, como decimos por aquí, ¿verdad?, es darle el broche de oro a la doctrina de los testigos de Jehová. Ok, Gálatas 1:8. Mas si aún nosotros, oiga, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Es una palabra muy fuerte en el pensamiento judío. La palabra anatema en griego significa maldito. Qué palabra más fuerte, ¿verdad? Y no lo digo yo, lo dice la palabra. Gálatas 1:8, le invito a que lo lea. Maldito, como antes hemos dicho, también ahora te lo repito, si algunos predica, oiga, un evangelio diferente al que ya está, del que habéis recibido, sea maldito o anatema. Le invito a que busque la palabra en el original griego, el significado de esta expresión, que es muy fuerte, por cierto. Ahora, a partir de este momento, amados, vamos a ver la resurrección de Cristo, cómo lo ven los testigos de Jehová. Acuérdense que aquí no tratamos de juzgar ni señalar a los testigos de Jehová, no. Tratamos de que ellos escuchen este tema y lo analicen, y se den cuenta que entre sus mismas doctrinas ellos se contradicen. Nosotros no lo tenemos que contradecir, es más, nosotros no los tenemos que atacar. Su propia doctrina los ataca, su propia doctrina los rechaza, su propia doctrina los evidencia, pero ellos están cegados porque están manipulados. Acuérdense que ellos son manipulados mentalmente, emocionalmente y físicamente. ¿Y por qué digo estas tres áreas? Porque ellos trabajan como locos por cumplir 40 horas diarias o no sé cuántas horas hoy en día, que en aquel tiempo eran 40 horas diarias. Su manipulación es tanta que ellos aprenden de memoria, todo de memoria, lo que ellos saben. Porque si usted logra romper su esquema, el testigo de Jehová no sabe qué decir. Y para terminarla de hacer, no tienen una esperanza de una salvación segura, que ya Cristo la dio en la cruz del Calvario. Entonces, analicemos esta doctrina del testigo de Jehová. ¿Qué creen ellos con respecto a la resurrección de Cristo? Otro broche de oro en su doctrina, con todo respeto, falsa y herética. Cristo fue levantado de entre los muertos como espíritu inmortal. Vean qué interesante esta doctrina de los testigos de Jehová. Y usted, al consultarle a un testigo de Jehová sobre esta doctrina, usted le preguntaría, ¿por qué ustedes creen esto? Acuérdense que Cristo, cuando ya lo vimos anteriormente en una sección, que él salió, ¿verdad?, de la muerte y fue el ángel y llegó al cielo y se convirtió otra vez en el ángel Miguel o en el arcángel Miguel. Ahora, vea lo que dice esta doctrina. Ahora, vea qué interesante, si usted está siguiendo todo este hilo, amado amigo, amiga, hasta hoy. Por eso le dije en un video anterior, no se pierda ninguno de los 21 videos, analícelos, estudios, vea que hay base bíblica, amados. Pero vea, Cristo, vea, esta es la doctrina que ellos tienen. Cristo fue levantado entre los muertos como espíritu
inmortal. ¿Por qué inmortal? Primero, como espíritu. Segundo, inmortal, porque usan esa palabra si ellos no creen en la vida eterna. Ellos no creen en la vida eterna. En el concepto de vida eterna que nosotros lo tenemos, ellos no lo creen. De una vez aclaro. Entonces, vea qué interesante. 1 de Pedro 3:18, Romanos 6:9 y Apocalipsis 1:17 y 18. Vamos a ver la respuesta apologética a esta doctrina. De negar la resurrección de Cristo es de negar la obra de la salvación. Amados, negar la resurrección de Cristo, como lo dije anteriormente, como dice Pablo, nuestra fe sería vana. El plan de salvación sería inútil. Todo lo que aprendemos, todo lo que Dios nos ha revelado en su palabra, quedaría en nada. Nuestra fe sería vana. No tendría esperanza de algún día glorioso estar con nuestro Señor en los cielos. Pero de negar la resurrección de Cristo es de negar la obra de la salvación. Ese es un estudio, amados, que a ellos nunca se les ha dado. Soteriología. Ellos no comprenden la salvación. Ellos no la entienden porque no les enseñan esa parte. Porque esa parte fue ocultada para el testigo de Jehová. Dios guarde, ellos abrieran sus ojos ante la soteriología, que así se llama el estudio de la salvación. Amados, abrirían sus ojos y se darían cuenta que Cristo es la vida eterna. Pero aquí lo niegan. Resucitó primero como espíritu, no corporalmente, y segundo, inmortal. Dos palabras claves en esta doctrina. Seguimos. Ok. Entonces, su sacrificio y nuestra misma resurrección y de robar el cristianismo de su poder espiritual, la base de la palabra, la base del verdadero evangelio, es la cruz de Cristo. Ningún evangelio que no predique a Cristo resucitado es el verdadero evangelio. Es la sana doctrina. Y muchas religiones enseñan eso, que Cristo nunca resucitó, que la es mentira, la cruz del Calvario. Es mentira que Él resucitó corporalmente. Él me resucitó como un espíritu, pero no resucitó corporalmente. Ya con todo eso están negando el tema central de la palabra. Entonces, 1 Corintios 15:4. Si Cristo no resucitó, oiga, vana es entonces nuestra predicación y vana también es nuestra fe. La palabra vana en Eclesiastés y en la Biblia en el griego quiere decir algo que no tiene validez, algo iluso, una mentira. Vana es algo ilusorio, algo mentira, como dice Salomón, vanidad de vanidad, todo es vanidad. La palabra vana en Eclesiastés y en el griego significa algo que no tiene un fruto. Entonces sería vana nuestra fe, como dice la palabra y como decía Pablo. 1 Corintios 15:17. Y si Cristo no resucitó, oiga, vuestra fe es vana, es vacía. Aún estáis en nuestros delitos y pecados. Vea qué interesante, amados. Claramente la Biblia dice que Jesucristo resucitó en el mismo cuerpo en que murió, obviamente glorificado. Pero claramente la Biblia lo enseña. Acuérdense que lo dije. Más de 500 personas vieron a Cristo resucitado a la vez, demostrando su omnipresencia ya, demostrando su divinidad. Ok, Juan 2:19. Respondiendo Jesús y les dijo: destruid este templo, estaba hablando de su cuerpo, y en 3 días lo levantaré. No estaba hablando del templo de Israel, no estaba hablando de su propio cuerpo. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo. Ve, ellos creyeron que Jesús estaba hablando del templo de Jerusalén. No, Jesús estaba hablando del cuerpo de él. Y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su propio cuerpo. Ya Jesús sabía que su misión era la cruz del Calvario. Ya él lo tenía muy claro. Entonces, decir que Cristo no sabía cuál era su misión o cuál era, porque si usted lee la palabra en los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan,
se da cuenta que Jesús, cuando estaba en el Getsemaní orando, dice que sudaba gotas de sangre porque él sabía lo que le esperaba. Su misión era terminar en la cruz del Calvario para salvar a la humanidad. Claramente la Biblia pone gran importancia en la resurrección física de Jesucristo. Jesús habló de su cuerpo físico, no algo espiritual. No, Jesús habló claramente de su resurrección corporal. Y este es uno de los pilares de Satanás que quiere destruir la resurrección de Cristo. Es prácticamente una característica de muchas religiones, amados. Si usted las analiza, los estudia, es destruir o tratar, entre comillas, destruir la resurrección de Cristo. ¿Por qué? Porque el diablo sabe que ahí está la clave de nuestra salvación. Yo no puedo predicar un Cristo no resucitado, porque sería una predicación vana. Esto es la aprobación de Dios el Padre del sacrificio de Jesús en la cruz. Ahora, acuérdense lo que dice el Génesis 3:15, que es el primer pacto con promesa de salvación para la humanidad. Entonces, vea qué interesante, desde Génesis ya Dios tenía contemplado el plan de salvación. Entonces, es imposible negar la resurrección de Cristo. Argumentos de los testigos de Jehová con respecto a esta doctrina. Escuche usted los argumentos que ellos ponen. 1 Pedro 3:18. Porque también Cristo padeció, oiga, una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Vea qué interesante. Ellos se agarran este pasaje, obviamente a su conveniencia, lo tradujeron a su conveniencia y lo acomodaron para que esta doctrina de la resurrección corporal de Cristo dijera, fue en espíritu, no fue en la carne. Obviamente, quitar partes a un versículo de la Biblia, como dice la palabra, es de aquel que le quita un punto y una coma a este libro de la ley, porque va a recibir el castigo eterno. Hermanos, no podemos quitarle un punto y una coma al libro, a la palabra de Dios, porque vamos a recibir castigo. Entonces, vea qué interesante. Dicen que 1 Pedro, oiga, esta es la base que ellos ponen, según ellos, y la vamos a despedazar. Y vamos a enseñarles que no es así. Dicen que 1 Pedro 3:18, que Cristo fue muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Qué conveniente, ¿verdad? Obviamente, así son muchas doctrinas, amados. Agarran una parte de la Biblia y la otra parte la anulan, la que les conviene. Como Juan 1:1, un ejemplo muy claro. Y uno de los que más ellos atacan y defienden, Juan 1:1. En el verbo era un Dios. Y le quitan la otra parte, la parte B, llamémoslo así, al Juan 1:1. E igual aquí, la primera parte correcta, pero la segunda parte, hasta luego. No les conviene. Les conviene donde dice espíritu, y el resto se borró automáticamente. Entonces, como un apoyo a su interpretación, vea qué interesante. Este versículo no dice que fue resucitado como una criatura espiritual, sino que fue vivificado en espíritu. Significa esto que Jesús fue resucitado y fue dado un cuerpo físico que nunca aparece jamás. Vea qué interesante. Ellos dicen que es un cuerpo, que Jesús se le dio un cuerpo físico que nunca aparece. Esto yo lo llamo la doctrina del fantasma. O sea, Jesús resucitó como fantasma, espíritu. Entonces, antes de seguir leyendo, ¿cuál Jesús predican ustedes, testigos de Jehová, entonces? ¿Por qué ustedes dicen que son cristianos? Porque se llaman cristianos. Y en su misma doctrina, ustedes mismos lo niegan. Niegan su resurrección, niegan el plan de salvación, niegan el evangelio. No predican las buenas nuevas, señores, no se equivoquen. Por eso estudien y analicen bien antes de hacer un comentario fuera de base. Amados, hoy voy a dejar esta parte aquí, este párrafo. En la parte 22 voy a continuar porque esto está muy interesante para seguir analizando esta doctrina con respecto a la resurrección física de Jesucristo. Que el Señor me los bendiga. Un abrazo a la distancia.